Cuando una mujer desesperada dejó a su esposo ciego solo en las implacables montañas de los Andes, pensó que nadie se enteraría jamás, pero al caer la noche, un lobo solitario apareció a su lado. Sus intenciones desconocidas, su presencia a la vez aterradora y milagrosa. Lo que sucedió después no solo desafiaría la lógica humana, sino que dejaría a todo el pueblo sin palabras. En lo alto de las remotas montañas andinas, donde el viento entona melodías melancólicas entre los milenarios álamos y las estrellas parecen al alcance de la mano, se reveló un secreto en una noche helada de invierno. Martín, un artesano respetado en su tiempo, había perdido la vista años atrás, un giro cruel del destino que convirtió su mundo en sombras y silencio. Pero no fue la oscuridad lo que realmente lo aisló, sino el lento y frío distanciamiento de quienes más amaba. De todas las traiciones, ninguna dolió más que el paulatino alejamiento de su esposa, Helena. Antes una mujer llena de paciencia y risas, las dificultades la habían cambiado. Lo que comenzó como un cansancio suave se tornó en amargura, resentimiento y, en esa fatídica noche, en un acto final de abandono. Las pisadas de Helena se desvanecieron rápidamente sobre el sendero cubierto de nieve. Su decisión era definitiva. Se convenció de que no había otra salida. Martín era una carga demasiado pesada para una vida que poco le ofrecía a cambio. Mientras regresaba apresurada al distante poblado, las montañas se alzaban, indiferentes y silenciosas, borrando su culpa bajo su imponente manto helado. Martín quedó solo, temblando sobre una piedra áspera. El frío calaba su abrigo raído, entumeciendo sus dedos y su esperanza. Llamó varias veces, apenas un susurro al principio, luego con más fuerza, su voz resonando en las laderas vacías. Solo el viento respondió, subiendo y bajando, susurrándole miedos en la oscuridad. Pero las montañas, tan implacables como parecen, guardan sus propios secretos. Al espesarse el crepúsculo y agotarse sus fuerzas, Martín percibió una presencia cercana, el suave crujido de patas en la nieve, un aliento como neblina en el aire helado. El miedo lo paralizó. Sabía que los lobos rondaban esas colinas, feroces y hambrientos. Se preparó para lo peor, el corazón latiendo con fuerza mientras el animal se acercaba. Pero en lugar de un ataque, sintió el calor del pelaje rozar su brazo, un empujón suave contra su mano. El mundo de Martín, definido durante tanto tiempo por la pérdida y el abandono, cambió en ese instante silencioso. No estaba solo. Martín permaneció inmóvil, temeroso de que cualquier movimiento provocara al lobo. Sus sentidos, privados de la vista, habían aprendido a explorar el mundo por el tacto, el sonido y el olor. El aire llevaba el aroma salvaje de pelaje y tierra cubierta de nieve. Podía oír la respiración constante del lobo, sentir su curiosidad cautelosa. Al principio, el instinto de Martín le decía que guardara silencio, que se hiciera pequeño, invisible. Sin embargo, había una extraña calma en la presencia del animal, una seguridad inexplicable. Susurró medio para sí mismo, medio para la oscuridad. Si has venido a acabar conmigo, hazlo rápido. No me queda nada por dar. Pero el lobo no atacó. En cambio, dio una vuelta a su alrededor, olfateó y se acomodó justo fuera de su alcance. A la luz pálida de la luna, su pelaje relucía plateado. Sus ojos amarillos, agudos e inteligentes, miraban a Martín con una paciencia que solo podía describirse así. La noche se extendió y el aire se volvió aún más frío. Martín, temblando, abrazó sus rodillas al pecho. El lobo, como si comprendiera su sufrimiento, se acercó lentamente y finalmente enroscó su cuerpo contra su espalda. El calor fue sorprendente, reconfortante, un acto de bondad de una criatura a la que siempre le habían enseñado a temer. En lo profundo del bosque, otros lobos aullaban. El animal que acompañaba a Martín levantó las orejas, pero no se fue. Apoyó su cabeza en el hombro de Martín, compartiendo aliento y calor. Exhausto y entumecido, Martín cayó en un sueño entrecortado, sus sueños acosados por recuerdos distantes de la risa de Helena y la vida que compartieron. Al amanecer,
Martín despertó rígido y frío, pero vivo. El lobo seguía allí, vigilante como si lo hubiera adoptado. Martín extendió una mano temblorosa y el lobo presionó su hocico contra su palma, su aliento tibio y real. «¿Por qué me ayudas?», murmuró Martín. El animal, por supuesto, no respondió. Solo ofreció la silenciosa certeza de su presencia. El hambre le carcomía el estómago, pero estaba demasiado débil para levantarse. El lobo, como entendiendo, se lanzó hacia los árboles y desapareció tan rápido que Martín temió haber imaginado todo el encuentro. Pero en menos de una hora regresó, arrastrando algo pesado. Un conejo muerto, fresco y sin vida. El lobo dejó el animal a los pies de Martín. Luego se sentó a observar. Las manos de Martín temblaban al darse cuenta de lo que el lobo le ofrecía. Con dedos helados y torpes, logró arrancar un trozo de carne y comer. Estaba cruda y sangrienta, pero le dio la fuerza para sentarse derecho. El lobo parecía satisfecho, royendo los huesos mientras Martín comía. Durante 2 días, hombre y bestia permanecieron juntos. El lobo cazaba y le traía restos. Lo protegía del frío y lo defendía de otros depredadores. Martín hablaba a menudo. Su voz se hacía más fuerte. Le contaba al lobo historias de su pueblo, de Helena, de la ceguera que le robó la vida. Lloraba a veces, sin vergüenza ante su único amigo. Al tercer día, mientras Martín relataba un recuerdo de bailes en la plaza del pueblo, el lobo se tensó de repente. Sus orejas giraron hacia la cresta. Martín quedó quieto, escuchando. Pasos suaves pero inconfundibles crujían sobre la nieve. Se puso rígido, el corazón latiendo con fuerza. «¿Quién anda ahí?», llamó con voz áspera. Una voz respondió, grave, desconocida, pero humana. «No deberías estar aquí, viejo». Martín tembló, apoyando la espalda en el lobo. El animal se puso de pie, con el pelo erizado y los dientes descubiertos. El extraño se acercó. Martín pudo oír su respiración y el tintinear metálico de su equipo. «¿Ciego? ¿Solo y con un lobo? Supongo que es cierto. Esta montaña está maldita». Martín solo pudo imaginar cómo debía verse la escena. Un hombre débil y ciego, rescatado por un animal salvaje. Levantó el mentón, desafiante. «¿Quién eres?». El hombre dudó. «Un cazador. Te vi desde la cresta. La gente del pueblo dice que te abandonaron, que tu esposa te dejó para morir». El dolor y la vergüenza atravesaron el corazón de Martín, pero enderezó la espalda, apretando el pelaje del lobo para armarse de valor. Ella tomó su decisión. «Ahora, ¿cuál es la tuya?». El cazador se detuvo, pensativo. Luego, inesperadamente, su voz se suavizó. «Ese lobo te salvó. Nunca había visto algo así». Silbó bajo, con respeto. «Hay historias, ¿sabes?, de lobos que guían a los perdidos, espíritus que protegen estas montañas». La garganta de Martín se apretó. «No estoy listo para morir, no todavía». El cazador retrocedió. «No morirás, no hoy». Le ofreció pan y una cantimplora de agua, que Martín aceptó agradecido. El lobo olfateó el aire, movió la cola. Los tres permanecieron juntos en silencio un rato, formando una alianza tácita bajo el cielo pálido. Al anochecer, el cazador se levantó para partir. «Volveré mañana», prometió. «Encontraremos una forma de llevarte a casa». Martín asintió con una extraña esperanza encendiendo su pecho. Cuando cayó la noche, el lobo se enroscó a su lado una vez más y Martín, por primera vez en años, se permitió creer que podrían encontrarlo, no solo para rescatarlo, sino para darle una segunda oportunidad. La segunda noche en la montaña fue más tranquila, aunque el frío apretaba más fuerte contra los huesos de Martín. El lobo se acurrucó más ceñido a él, un escudo viviente contra los elementos, su latido fuerte y constante bajo la mano de Martín. Cada respiración del animal parecía descongelar un poco del entumecimiento dentro del pecho de Martín, no solo por el frío, sino por años de aislamiento y arrepentimiento. Martín entraba y salía del sueño, acosado por pesadillas. Veía el rostro de Helena, tanto dulce como cruel, su última mirada de resignación al alejarse.
A veces veía el pueblo, los vecinos que sentían lástima pero nunca ayudaban, y siempre la oscuridad eterna que la ceguera había impuesto a su vida. Sin embargo, a través de todo, estaba el lobo, silencioso y firme, la única constante en un mundo que lo había abandonado. Justo antes del amanecer, Martín despertó al oír pasos arrastrándose. Las orejas del lobo se movieron y su cuerpo se tensó. «¿Quién es?», llamó Martín, esta vez con voz más firme. «Soy yo», respondió el cazador sin aliento por la subida. «Traje más comida, pan, carne seca, algo que no te caiga mal». Se arrodilló junto a Martín, presionando una mano áspera sobre la suya. «¿Cómo sigues vivo aquí afuera?». Martín soltó una risa débil pero genuina. «Supongo que tuve ayuda». Alcanzó al lobo, que observaba al cazador con cautela pero lo dejó acercarse. El cazador entregó la comida y vertió agua en un vaso de metal. Comieron juntos, el lobo royendo un hueso, el cazador contando viejas leyendas. Se habla de lobos guardianes en estas montañas. Algunos dicen que son espíritus de quienes murieron injustamente, protectores de los perdidos. Su tono era mitad burlón, mitad sincero. Martín sonrió. «Si eso es cierto, entonces debo haber ganado un gran protector». El rostro del cazador se oscureció. «Tu esposa, lo que hizo, es algo cruel». La expresión de Martín cayó, pero negó con la cabeza. Quizá estaba desesperada. Quizá pensó que no tenía opción. «Ya no puedo juzgarla. Solo espero que encuentre paz, como yo empiezo a encontrar». Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego el cazador se levantó, sacudiendo la nieve de su abrigo. «Hoy iré al pueblo. Diré que sigues vivo. Algunos querrán ayudar, otros recordarán sus propias fallas, y eso nunca es fácil». Martín asintió. «Gracias». Después de que el cazador se fue, Martín pasó el día recuperando fuerzas, mordisqueando la comida, hablando suavemente con el lobo. Describió el sol, cómo recordaba su calor, y los verdes prados donde trabajaba como artesano. El lobo escuchaba, ladeando la cabeza como si entendiera cada palabra. Al caer la tarde, voces lejanas resonaron entre los árboles. Martín se tensó, sin saber si debía esperar o temer. El lobo se erizó, colocándose entre él y el sonido, listo para defenderlo. Pero pronto la voz del cazador se escuchó, acompañada por varias más. Un pequeño grupo se acercó, incluyendo al cura y algunos vecinos. Traían trineos, mantas, incluso un médico. «Supimos la verdad», dijo el cura en voz baja. «Nos avergüenza cómo te dejamos, Martín. Por favor, déjanos llevarte a casa». Martín dudó, su mano descansando sobre el lomo del lobo. «Ya no sé dónde está mi casa», admitió, «pero iré con ustedes». Los aldeanos lo envolvieron en mantas cálidas. Al subirlo al trineo, el lobo vigilaba, gruñendo bajo ante cualquiera que se acercara demasiado rápido. La gente murmuraba asombrada, algunos con miedo, otros con reverencia. «¿El lobo vendrá con nosotros?», preguntó un niño en voz baja. Martín sonrió, alcanzando al animal. «Solo si quiere. Creo que tiene sus propias razones para quedarse». Mientras bajaban lentamente hacia el pueblo, el lobo trotaba a su lado, su presencia a la vez advertencia y consuelo. Al llegar, los vecinos encendieron una fogata en la plaza, ofreciendo comida y refugio. La historia de la supervivencia de Martín y la lealtad extraordinaria del lobo se difundió rápidamente. La gente traía ofrendas para el animal, carne, agua, incluso un amuleto tallado para protección. Pero no todos lo recibieron bien. Algunos susurraban que el lobo era un mal presagio, una señal de la maldición de la montaña. Otros argumentaban que era un milagro, prueba de que la compasión puede surgir de la naturaleza cuando los humanos fallan. Martín, aunque abrumado, sintió un nuevo sentido de pertenencia. Por primera vez, no se definía por su ceguera ni por el abandono, sino por el coraje que él y el lobo compartieron. Habló con los vecinos sobre el perdón, la esperanza y las extrañas maneras en que la bondad puede encontrarnos en nuestras horas más oscuras. Esa noche, el lobo durmió a su puerta, rechazando todos los intentos de alejarlo o domesticarlo. Y por primera vez en años,
Martín durmió profundamente, seguro de que estaba protegido, no solo por un guardián salvaje, sino por el despertar de una comunidad que aprendió el costo de la indiferencia. En los días siguientes, el pueblo cambió por la historia de Martín y el lobo. La noticia de su odisea y su rescate milagroso se extendió de casa en casa, luego de pueblo en pueblo, despertando viejos temores, pero también admiración inesperada. Donde antes hubo sospechas y aislamiento, ahora se hablaba de redención, incluso entre los que habían mirado hacia otro lado cuando Martín más los necesitaba. Los vecinos comenzaron a visitar la pequeña cabaña de Martín a diario, trayendo regalos y ayuda, leña, pan, noticias del mundo que quedaba abajo. Cada noche, los niños se reunían en la plaza para escucharlo contar la historia, con ojos abiertos de asombro al describir cómo el lobo lo protegía, cómo le traía comida, cómo ahuyentaba peligros invisibles. Pero no todos estaban contentos. Entre susurros de asombro, había voces de miedo. El lobo se había convertido en un símbolo, uno que algunos llamaban bendición y otros maldición. El alcalde, un hombre cauteloso por naturaleza, temía que permitir que un animal salvaje permaneciera entre ellos solo trajera desastre. Los lobos no pertenecen a nuestros hogares, advirtió en una reunión. ¿Qué pasa si tiene hambre o ataca a uno de nuestros niños? Sin embargo, a pesar de sus advertencias, el lobo solo mostró lealtad y moderación. Dormía en el porche de Martín por la noche y patrullaba los límites del pueblo durante el día, siempre regresando al lado de Martín al caer el sol. No se perdió ningún ganado, no surgió ninguna amenaza. Si acaso, el pueblo se sentía más seguro, como si la presencia del lobo ahuyentara los peligros que acechaban en el bosque. Una tarde, mientras Martín tejía una nueva canasta, escuchó pasos vacilantes acercarse. Reconoció la voz al instante. Elena, su esposa, regresada desde la lejana ciudad donde se refugió tras abandonarlo. Su voz era débil, insegura, teñida de culpa y tristeza. Martín, yo escuché lo que pasó. Vine a ver si estabas vivo. No respondió al principio. La herida de su traición era profunda y, aunque había sobrevivido, no podía olvidar la noche en que lo dejó morir. Elena, arrodillada a su lado, comenzó a llorar. Estaba desesperada, Martín. Ya no podía cuidarte. Tenía miedo de la pobreza, de quedar atrapada, de fallarte a ti y a mí misma. Ahora veo lo que hice y lo siento mucho. El lobo, percibiendo el cambio de ánimo, se levantó y se colocó entre ellos, no amenazante, pero alerta. Elena retrocedió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Martín extendió la mano, buscando en el aire hasta encontrar el pelaje del lobo. «Debería odiarte, Elena», dijo en voz baja, «pero no puedo. Las montañas no me mataron. El lobo me salvó cuando nadie más lo hizo. Tal vez aún queda perdón en mí, al menos porque aprendí que la compasión a veces viene de donde menos la esperamos». Los vecinos, atraídos por la escena, se reunieron a distancia, escuchando en silencio. Algunos instaban a Martín a echar a Elena, a castigarla como ella lo hizo con él. Otros le pedían perdón. Martín tomó su decisión. «No te rechazaré, Elena, pero debes encontrar tu propio camino hacia la redención. Yo, en cambio, he recibido una segunda oportunidad, no de ti, ni siquiera de esta buena gente, sino de una criatura que el mundo teme. Tengo la intención de honrar ese regalo». Elena asintió, con los hombros temblando. Se levantó y dio un paso atrás, pero antes de irse, puso una mano sobre la cabeza del lobo. Una súplica silenciosa de comprensión, sino de perdón. Con el otoño avanzando, el pueblo empezó a cambiar. Aquellos que antes evitaban a Martín, ahora venían en busca de consejo, pidiéndole que hablara con sus hijos sobre el valor, la conexión entre el hombre y la naturaleza, y el costo de dejar que el miedo gobierne el corazón. Martín los recibía a todos, sin aceptar pago, insistiendo en que la mayor lección no era su supervivencia, sino la bondad que la hizo posible. Una noche, el alcalde llegó a la puerta de Martín, con el sombrero en la mano. «Necesitamos hablar», dijo con voz áspera. «La gente está dividida.
Algunos dicen que el lobo debe irse, otros quieren que se quede. Mañana haré una reunión, debes venir y hablar. Martín aceptó, consciente de la responsabilidad que había recaído sobre él. Esa noche, mientras yacía despierto con el lobo a sus pies, se preguntó si el pueblo realmente podría cambiar o si los viejos temores volverían, expulsando a su protector de nuevo a la naturaleza. Al amanecer, Martín se preparó para la reunión, decidido a que, sea cual sea el resultado, defendería al lobo que le salvó la vida, aunque significara enfrentarse solo a todos los que alguna vez llamó vecinos. Pero en el fondo, Martín sabía, ya no estaba solo. El día siguiente amaneció frío y brumoso, las montañas cubiertas por una niebla plateada que se colaba entre las casas y se posaba sobre la plaza del pueblo. A pesar del frío, casi todos los aldeanos se reunieron para la reunión. El ambiente era tenso, algunos rostros esperanzados, otros cautelosos y algunos abiertamente hostiles. Al frente, el alcalde estaba de pie junto al cura, con expresiones graves. Martín, guiado por el cazador que lo encontró, se abrió camino hasta el centro de la multitud. El lobo caminaba a su lado, silencioso y erguido, sus ojos dorados recorriendo a la gente con una confianza tranquila. Las madres acercaban a sus hijos, algunos ancianos se persignaban murmurando oraciones contra el mal, pero también había niños que sonreían, maravillados por la quieta fuerza del lobo. El alcalde aclaró la garganta. Estamos aquí para decidir. ¿Debe permitirse que este animal salvaje permanezca entre nosotros o debemos devolverlo a la naturaleza para la seguridad de nuestra gente? La multitud murmuró, voces elevándose en confusión. Antes de que comenzaran los argumentos, Martín levantó la mano. El silencio cayó mientras comenzaba a hablar. Me abandonaron, me dejaron morir en las montañas, dijo Esteban, con voz clara y firme. Nadie vino a ayudarme, nadie excepto este lobo. Me alimentó, me mantuvo caliente y me protegió del peligro. Muchos temían por su seguridad, pero fue una bestia la que me mostró compasión cuando ninguno de ustedes lo hizo. Una mujer al frente exclamó, pero sigue siendo un animal salvaje. ¿Y si se vuelve contra nosotros? Esteban negó con la cabeza. ¿Lo han visto cazando su ganado? ¿Amenazando a sus hijos? Lleva semanas aquí y no ha pasado nada malo. Al contrario, el pueblo está más seguro. No se han escuchado aullidos de lobos en las afueras, ni osos merodeando, ni señales de peligro. El cura dio un paso adelante. Las escrituras nos enseñan a amar al prójimo y proteger al débil. Tal vez, en este caso, el lobo ha sido enviado para recordarnos nuestro deber. Quizás Dios actúa no solo a través de las personas, sino de todas sus criaturas. El alcalde parecía dudoso, dividido entre el miedo y la razón. ¿Y qué dice la ley? ¿Podemos permitir que animales salvajes vivan entre nosotros y sentar un precedente? Esteban abrió las manos, buscando las palabras. Quizás la ley deba cambiar. Tal vez, por una vez, podamos guiar nuestro juicio con el corazón, no solo con el miedo. Hubo un silencio largo. De repente, una niña se soltó de la mano de su madre y se acercó al lobo, que bajó la cabeza para que la niña acariciara su pelaje espeso. Suspiros y murmullos recorrieron a la multitud, pero el lobo permaneció tranquilo y paciente. El cazador que había rescatado a Esteban habló. Si alejan al lobo, ¿qué mensaje le damos a nuestros hijos? ¿Que la bondad se castiga? ¿Que la lealtad es peligrosa? Este animal solo protegió a un hombre al que todos fallamos. Yo digo que se quede. Poco a poco, las voces comenzaron a apoyar la idea. Algunos seguían dudando, pero la mayoría cambiaba de opinión. Finalmente, el alcalde pidió votar. Las manos se levantaron una a una, algunas temblorosas, otras seguras. La mayoría estuvo a favor de que el lobo se quedara, al menos mientras no hiciera daño. Esteban sintió un peso levantarse de su pecho. El lobo se acercó y apoyó su costado contra su pierna, en un gesto silencioso de compañerismo. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, el pueblo celebró con comida, música y risas. Esteban se sentó junto al fuego,
Con Elena a su lado, su presencia tímida pero sincera. Ella había empezado a ayudarlo de nuevo, intentando poco a poco enmendar sus errores. El lobo yacía a sus pies, medio dormido, medio alerta. Por primera vez, Esteban sintió que pertenecía a un lugar. No solo era tolerado, sino aceptado. Cuando la noche cayó y los vecinos se retiraron a sus casas, Esteban quedó junto al fuego moribundo, con la mano sobre la cabeza del lobo. «Les hemos dado esperanza, viejo amigo», susurró. «Pero temo que esta paz no dure. El corazón de la gente cambia con el viento». Los ojos del lobo brillaban a la luz del fuego, llenos de sabiduría y paciencia. Esteban comprendió que nada en la vida es seguro, pero algunos lazos, forjados en la adversidad y la confianza, pueden resistir incluso las tormentas más fieras. En lo profundo del bosque, un coro de lobos comenzó a aullar, sus voces resonando en los valles. El lobo a su lado levantó la cabeza, pero no se unió. En cambio, se quedó eligiendo el calor del pueblo y la compañía del hombre que salvó. En ese instante, Esteban supo que, cualesquiera que fueran los desafíos, los enfrentaría con valentía, bondad y la lealtad inquebrantable de un amigo venido de lo salvaje. No para amenazar, sino para sanar. Las semanas siguientes vieron cómo la aceptación cautelosa del lobo se volvió rutina. Cada mañana, Esteban despertaba y encontraba al animal acurrucado junto a su puerta, con el aliento que congelaba el aire, un centinela silencioso. A veces, el lobo desaparecía al amanecer, adentrándose en el bosque, para regresar antes del atardecer, como si visitara a su manada salvaje, pero siempre volviendo a Esteban. Elena, humilde ante lo ocurrido, trabajaba duro para recuperar la confianza perdida. Cocinaba, limpiaba y en pequeños gestos cuidaba de Esteban como antes. Sus conversaciones eran tímidas, a veces dolorosas, pero sinceras. En momentos de silencio, lloraba por las decisiones tomadas y por la segunda oportunidad que el pueblo y el destino le habían dado. Los niños visitaban a menudo, atraídos por la leyenda que crecía alrededor del lobo. Traían restos de comida, reían mientras el animal aceptaba golosinas de sus manos y pedían a Esteban que contara la historia una vez más. «¿Es cierto que el lobo te trajo carne?» «Sí», respondió Esteban con voz suave. «Cazó para mí cuando no podía hacerlo. Me mantuvo caliente cuando la montaña quiso congelarme y se quedó cuando todos se habían ido. Algunos vecinos mayores, especialmente quienes votaron en contra del lobo, seguían desconfiando. Aconsejaban mantener las puertas cerradas y el ganado bien encerrado, pero noche tras noche no ocurría ningún daño. Más bien, zorros y jabalíes, que antes eran molestos, parecían evitar el pueblo, como reconociendo que algo poderoso lo protegía. Una noche, durante la celebración de la cosecha, surgió una crisis. El hijo del cura desapareció al anochecer, visto por última vez persiguiendo a su perro hacia el bosque. El pueblo entró en pánico. Se encendieron antorchas y se organizaron grupos de búsqueda, pero la niebla espesa hacía peligroso el bosque. Esteban, percibiendo el miedo, llamó al lobo. El animal apareció a su lado, listo como siempre. «Búscalo», susurró Esteban, agarrando el pelaje. «Por favor». Sin dudar, el lobo desapareció entre los árboles oscuros. Los vecinos esperaron, sin aliento. Las horas se alargaron y la esperanza menguaba. Ni los cazadores más valientes se atrevían a adentrarse en el bosque de noche. Pero Esteban confiaba en su amigo. Justo antes de la medianoche, un aullido rompió el silencio, largo, claro y cercano. Momentos después, el lobo emergió de la niebla, con el hijo del cura aferrado a su lomo, la ropa rota pero ileso, y el perro familiar detrás. El niño lloraba mientras corría hacia su padre, contando cómo se había perdido, asustado por las sombras, y cómo encontró al lobo esperándolo con ojos pacientes. El pueblo estalló en vítores. Incluso quienes dudaban ahora lloraban agradecidos. El cura, conteniendo las lágrimas, se arrodilló ante Esteban y el animal. «Tu amigo salvó la vida de mi hijo. ¿Cómo podremos agradecerles?» Esteban negó con la cabeza.
agradezcan al lobo, yo solo soy el mensajero. Desde esa noche, nadie cuestionó más el lugar del animal en el pueblo. Su leyenda creció, se cantaron canciones y se tejieron relatos, entrelazando su lealtad y valor con el alma de la comunidad. Pero no todo era paz. La noticia de las hazañas del lobo se extendió más allá del valle. Cazadores de pueblos lejanos llegaron, atraídos por la historia del lobo domesticado, buscando ya sea un compañero raro o acabar con lo que llamaban una bestia antinatural. Esteban y los vecinos se mantuvieron firmes, organizando vigilias protectoras. El lobo, por su parte, nunca mostró miedo, siempre regresando al lado de Esteban, incluso frente a amenazas. Con la primera nevada del invierno cubriendo los techos, Esteban comprendió que un tipo de prueba había terminado, pero otra comenzaba. Percibía la envidia y la ambición de algunos forasteros, el deseo de lucro o fama. Una noche, junto al fuego con Helena, habló de sus temores. «Nuestra paz es frágil, Helena. Temo que lo que nos salvó ahora nos ponga en peligro». Ella apretó su mano, con voz firme por primera vez en meses. «Ya no estamos solos, Esteban. El pueblo está con nosotros. El lobo está con nosotros. Enfrentamos lo que venga, juntos». Esteban asintió, sintiendo por primera vez en años que la esperanza, aunque incierta, era más fuerte que el miedo. Afueras, el lobo alzó su cabeza hacia la luna, su aullido resonando entre las montañas. Una canción de pertenencia, advertencia y lealtad que ninguna adversidad podría quebrantar. Pero mientras el sonido se desvanecía en la fría noche, Esteban se preguntaba qué nuevas pruebas traería el amanecer y si el valor que habían encontrado juntos sería suficiente para lo que estaba por venir. Los campos de trigo dorado se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Incluso los ancianos más escépticos habían quedado conquistados por la paciencia y la nobleza del lobo. A medida que el sol ascendía, los habitantes del pueblo se reunían en la plaza para dar discursos y entonar canciones. El cazador, ahora íntimo amigo de Esteban, relató aquella noche en que encontró a Esteban y al lobo en la ladera de la sierra. «He cazado toda mi vida», dijo, «pero nunca vi tanta lealtad. Si hoy honramos algo, que sea eso, la lealtad que sobrevive al miedo, al hambre y al invierno más crudo». Llamaron a Esteban al frente y, con el lobo a su lado, habló ante la multitud. «No soy un héroe», comenzó. «La ceguera me arrebató la vista y la desesperación casi me quita el alma. Pero fue la bondad, primero de una bestia y luego de todos ustedes, lo que me salvó. En nuestra hora más oscura aprendimos que la compasión no es debilidad, es nuestra mayor fortaleza. Si llevamos esta lección adelante, no hay nada que no podamos superar». Los vítores y aplausos llenaron el aire, cálidos y sinceros. Y Linka, con lágrimas en los ojos, repartía trozos de pan dulce a los niños que danzaban alrededor del lobo, sus risas resonando por todo el valle. Pero no todos estaban contentos. En las afueras de la celebración, un grupo sombrío de forasteros observaba desde las sombras. Habían llegado al pueblo disfrazados de invitados a la fiesta, pero sus miradas eran frías y codiciosas. Para ellos, el lobo era un trofeo, una oportunidad para la fama o la fortuna, algo que creían tener derecho a reclamar. Aquella noche, mientras el pueblo dormía, esos hombres pusieron en marcha su plan. Se acercaron sigilosamente a la cabaña de Esteban, armados con redes, cuerdas y tranquilizantes. Avanzaron rápido y en silencio, confiando en que las celebraciones habían dejado a todos cansados y desprevenidos. Pero el lobo estaba alerta. Antes de que pudieran llegar al porche, percibió su presencia. Se levantó sin hacer ruido y se colocó entre los hombres y la puerta de la cabaña. De su garganta brotó un gruñido grave y amenazante. Uno de los hombres alzó el brazo para golpear, pero el lobo se lanzó hacia ellos, no para herir, sino para ahuyentarlos. El alboroto despertó a Esteban e Ilinka, quienes dieron la alarma. Los vecinos acudieron a la plaza con antorchas encendidas. Los forasteros, al ver que su plan fallaba, intentaron huir, pero los aldeanos cerraron el paso.
El cazador disparó al aire, no para matar, sino para advertir, y los hombres fueron rápidamente reducidos. El juez, firme y decidido, declaró: «Nadie aquí dañará a lo que nos ha salvado. Este lobo está bajo nuestra protección, al igual que cualquier huésped que venga en paz». Los forasteros fueron expulsados al amanecer, su derrota tan pública como había sido secreta su llegada. El mensaje era claro: este era un lugar que valoraba por encima de todo la lealtad y la bondad. En los días siguientes, el pueblo encontró una nueva sensación de seguridad. Esteban y el lobo fueron homenajeados en cada reunión, y Ilinka, quien antes había sido excluida y juzgada, se convirtió en un símbolo de redención. Incluso aquellos que dudaban del lugar del lobo comenzaron a entender que la verdadera pertenencia se gana con hechos, no con apariencias. Cuando el verano comenzó a ceder y el aire se volvió fresco, Esteban se sentó nuevamente en su porche, con la cabeza del lobo apoyada en su regazo. Pensó en la oscuridad que casi lo consume y en la luz que volvió, no por un milagro, sino por la simple y obstinada persistencia de la bondad. Mirando hacia el futuro, Esteban sabía que el mundo nunca estaría libre de envidia o miedo. Pero allí, en aquel valle, había echado raíces un legado nuevo, uno de perdón, lealtad y esperanza. El lobo, alzando la cabeza, lanzó un aullido largo y suave, un himno de paz y protección que resonó en las montañas. Y por primera vez, Esteban comprendió: estaba verdaderamente en casa. El otoño llegó suavemente al valle, tiñendo las montañas de rojo y dorado. Los vecinos trabajaban codo a codo, cosechando los últimos frutos, apilando leña para el largo invierno que se avecinaba. El lobo, ya figura permanente en la vida del pueblo, patrullaba campos y bosques con autoridad tranquila, su presencia inspirando confianza y respeto. Pero a pesar de la unión creciente, nuevos desafíos venían desde el mundo exterior. Los rumores sobre el lobo milagroso del pueblo seguían extendiéndose, hasta que un día llegó una carta sellada con el emblema de una ciudad lejana, con palabras que helaron el corazón de Esteban. Un equipo de funcionarios gubernamentales venía en camino, acompañados por científicos y soldados. Decían que era para proteger al lobo, pero sus verdaderas intenciones eran oscuras. Los vecinos se reunieron en la plaza mientras la carta se leía en voz alta. La ansiedad se esparció entre la gente. ¿Se llevarían al lobo? ¿Lo encerrarían en una jaula para estudiarlo? ¿Lo exhibirían como un espectáculo? ¿O, peor aún, lo considerarían una amenaza y exigirían su destrucción? Las manos de Esteban temblaban mientras escuchaba. Sabía que la paz no podía durar para siempre, pero la idea de perder al lobo era insoportable. Ilinka apretó su mano. «No dejaremos que se lleven a tu amigo», susurró con fuerza. Días después, carros negros llegaron al borde del pueblo, levantando polvo a su paso. Hombres uniformados descendieron, seguidos por científicos de rostro serio. Su líder, una mujer llamada doctora Marta Díaz, se acercó a Esteban, flanqueada por soldados. «Estamos aquí para examinar al animal», dijo con voz fría pero profesional. «Su comportamiento es inédito. Nuestro trabajo es asegurarnos de que no representa peligro». Los vecinos se juntaron en torno a Esteban y al lobo. El juez dio un paso adelante. «Este lobo no es peligro para nosotros. Es nuestro guardián. Si quieren estudiar algo, estudien la confianza que ha crecido aquí». Pero los funcionarios no se dejaron convencer. La doctora Díaz presentó documentos legales que afirmaban el derecho del Estado a tomar y estudiar cualquier animal salvaje considerado extraordinario. La tensión se hizo palpable mientras el lobo permanecía tranquilo al lado de Esteban, mirando a los soldados sin miedo. Los científicos instalaron equipos, escaneando al animal desde lejos y registrando sus reacciones. El lobo fue paciente y firme, pero la comunidad se llenó de ansiedad. Tras horas de observación, la doctora Díaz intentó atraer al lobo con comida y promesas de seguridad en un centro de investigación. Pero el animal se negó a alejarse de Esteban, ignorando todos los intentos. Frustrados, los funcionarios pensaron en usar tranquilizantes. Aquella noche, Esteban convocó una reunión secreta.
A la luz de las velas, los vecinos acordaron un plan. «Si vienen por el lobo, debemos esconderlo», dijo el cazador. «Hay cuevas antiguas en las montañas, lugares donde ningún forastero puede encontrarlo». Al amanecer, mientras los científicos y soldados dormían, Esteban y el lobo se escabulleron, guiados por Ilinka y el cazador. Subieron por senderos empinados, moviéndose silenciosos entre las sombras del bosque. Los vecinos cubrieron sus huellas y enviaron exploradores para vigilar el campamento gubernamental. En lo profundo de las montañas, Esteban y el lobo llegaron a una cueva oculta con vista al valle. Allí permanecieron 3 días, mientras la tensión en el pueblo crecía con cada hora que pasaba. Ilinka llevaba comida y noticias. Los vecinos mantenían a los funcionarios buscándolos sin éxito. Finalmente, después de días sin avances, la doctora Díaz confrontó al juez. «Si no entregan al animal, responsabilizaremos al pueblo». El juez, cansado pero firme, respondió: «No tenemos nada que ocultar. El lobo no es prisionero. Viene y va a su antojo. Si quieren verlo, esperen. Si no, deben marcharse». El enfrentamiento se prolongó. La tensión creció, pero los vecinos mantuvieron su posición. Al final, el equipo gubernamental, incapaz de demostrar mala conducta o encontrar al lobo, se retiró frustrado, sus vehículos retumbando al salir del valle. Cuando los exploradores dieron la señal de que todo estaba en calma, Esteban y el lobo regresaron. La reunión en la plaza fue una fiesta. Risas, lágrimas y vítores mientras el animal rodeaba a Esteban, rozando su mano. La comunidad había demostrado, una vez más, que la unión y el valor pueden proteger incluso lo más vulnerable. Pero, al caer las primeras nieves sobre las cumbres, Esteban sabía que la historia no había terminado. La lealtad del lobo había cambiado más que una vida. Había encendido una revolución silenciosa donde la confianza y la compasión, no el poder ni el miedo, decidían el destino de hombres y bestias. Y mientras se sentaba junto al fuego aquella noche, con el lobo acurrucado a sus pies, Esteban susurró: «Hemos enfrentado muchas tormentas, amigo mío, pero juntos no hay nada que no podamos soportar». El invierno llegó con furia inesperada. Los vientos rugían en los pasos montañosos. Las nevadas bloqueaban los caminos del pueblo, y hasta los hombres más fuertes dudaban antes de adentrarse en el bosque. Pero dentro del pueblo, el calor persistía. Las hogueras brillaban, las familias se reunían, y el vínculo entre Esteban y el lobo seguía siendo el centro de todo. La presencia del lobo ya era tan natural como el repique de la campana de la iglesia. Los niños construían fortalezas de nieve alrededor del porche de Esteban, mientras el animal los cuidaba con sus ojos dorados y suaves. Por las noches, el lobo patrullaba los límites, regresando cada amanecer para tumbarse junto al fuego, lamiendo la escarcha de sus patas mientras Ilinka preparaba el té y Esteban contaba historias antiguas. Pero fuera de su refugio, el peligro acechaba. La fallida intervención del gobierno no pasó desapercibida en la capital. Funcionarios enfadados y avergonzados por su derrota comenzaron a difundir rumores en la prensa. Historias de una bestia peligrosa, de aldeanos supersticiosos que vivían atemorizados, de un viejo ciego embrujado por la naturaleza salvaje. Algunos incluso susurraban que el lobo era un presagio de desastre, culpándolo por todas las desgracias. Esteban escuchaba esos rumores de comerciantes errantes y visitantes preocupados, sus voces teñidas de duda y miedo. Veía la ansiedad reflejada en el rostro de Ilinka y notaba cómo algunos vecinos miraban al lobo con renovada desconfianza. Las viejas divisiones, antes sanadas, amenazaban con reabrirse. Una noche helada, mientras el viento golpeaba las ventanas, una piedra rompió el vidrio de la cabaña de Esteban. En la pared, pintadas con letras toscas, se leía «Monstruo». Ilinka jadeó. Esteban solo apretó la mano sobre el pelaje del lobo, calmándolos a ambos. A la mañana siguiente, el pueblo se reunió indignado. El juez condenó el ataque y prometió proteger a Esteban y al lobo. Muchos se ofrecieron a ayudar a reparar la cabaña, con sinceridad, pero el miedo se escondía bajo sus palabras,
y unos pocos exigieron que Esteban enviara al lobo lejos por el bien de todos. Esteban los enfrentó en la plaza, con voz tranquila pero firme. «No abandonaré a mi amigo. Este lobo arriesgó todo para salvarme, para salvar este pueblo. No le debemos miedo, sino gratitud. Si lo expulsan ahora, expulsarán también todas las lecciones que hemos aprendido». El cura habló en defensa de Esteban, igual que el cazador y Ilinca. La multitud estaba dividida. La tensión era palpable en el aire helado. Esa noche, incapaz de dormir, Esteban se sentó junto al fuego, con la cabeza del lobo en su regazo. Susurró sus temores. «Siempre encontrarán razones para odiar lo que no entienden. Te culparán por sus problemas, como antes me culparon a mí por mi ceguera». Pero el lobo parecía indiferente, con los ojos entrecerrados, respirando lento y profundo. En su presencia, Esteban encontró consuelo, un recordatorio de que algunos lazos, forjados en la adversidad y la confianza, son más fuertes que cualquier rumor o amenaza. Unos días después, la tormenta golpeó con fuerza el valle, derribando árboles y destruyendo varias casas. En el caos, un niño desapareció arrastrado por el río crecido. Los vecinos buscaron desesperados, antorchas cortando la nevada, la esperanza desvaneciéndose con cada hora. Esteban llamó al lobo, que corrió sin dudar hacia la tormenta. Durante horas, el animal recorrió las orillas ignorando el frío y la creciente corriente. Finalmente, con un aullido triunfante, el lobo regresó, con el niño perdido aferrado a su lomo, vivo pero asustado. El rescate quebrantó el miedo y la desconfianza que habían regresado al pueblo. Los padres lloraron de gratitud, los vecinos abrazaron a Esteban y al lobo, y hasta los críticos más duros bajaron la cabeza avergonzados. Con la retirada del invierno, el pueblo se reconstruyó, más fuerte, más sabio y más unido que nunca. La lealtad del lobo había convertido la sospecha en confianza una vez más, y la fe de Esteban en la bondad los había llevado a todos a través de otra tormenta. Para la primavera, la pintada en la pared de Esteban se había desvanecido, sustituida por flores y dibujos alegres hechos por los niños. La cabaña, antes símbolo de soledad, era ahora el corazón de la comunidad, un lugar donde el valor y el perdón no eran solo ideales, sino verdades vividas. Y mientras la nieve se derretía y el mundo despertaba, Esteban comprendió que la verdadera pertenencia no se da ni se compra, sino que se gana, un acto de lealtad, un momento de compasión a la vez. Pero mientras miraba los campos verdes, sabía que la vida siempre traería nuevos desafíos, dudas y pruebas del corazón. Pero por ahora, con el lobo a su lado y el pueblo detrás, Esteban se sentía listo para lo que viniera. Con la llegada de la primavera, la luz del sol inundó el valle, derritiendo el último recuerdo de las penurias invernales. Los brotes se abrieron en los árboles y una brisa suave traía promesas de renovación. Los vecinos, puestos a prueba por el miedo y unidos por la esperanza, se enfocaron en sembrar, construir y reconstruir, tanto sus hogares como su sentido de comunidad. La cabaña de Esteban, antes un lugar de soledad y desconfianza, se había convertido en punto de encuentro. Ilinca cuidaba un jardín junto a la puerta. Los niños jugaban bajo las ramas florecidas y los ancianos se detenían para compartir noticias, pedir consejos o simplemente sentarse un rato con el hombre y su extraordinario compañero. El lobo, antes objeto de temor y envidia, ahora encarnaba todo lo que el pueblo se había convertido: resistente, protector y en paz con el mundo que llamaba hogar. Sin embargo, la paz seguía siendo algo vivo, frágil como las hojas nuevas. Los viajeros aún traían relatos de quienes codiciaban al lobo o buscaban socavar la unidad que el pueblo había construido. Siempre había forasteros que no entendían cómo un vínculo forjado en el sufrimiento podía convertirse en una fuente de fortaleza. Un día llegó un joven estudioso, sincero y curioso, más que codicioso. Escuchó la historia de Esteban, se sentó durante horas junto al lobo y solo hizo una pregunta antes de partir. ¿Qué crees que te salvó al final? ¿La lealtad del lobo, el cambio de corazón del pueblo o algo más? Esteban sonrió, sus ojos ciegos reflejando el sol.
Todo eso, respondió, fue la bondad entregada sin pedir nada a cambio, cuando más se necesitaba. Fue el valor de perdonar, fue la voluntad de creer que cualquiera, un hombre herido o un animal salvaje, puede ser redimido. El joven asintió y partió con paso ligero, llevando la lección a nuevos lugares. Con el paso de las semanas, Esteban e Ilinka encontraron un ritmo suave. Su amor había cambiado, maduro y marcado por cicatrices, pero más fuerte. Hablaban abiertamente del pasado, de sus arrepentimientos y de la gratitud por la vida que habían recuperado. Cada tarde, cuando el crepúsculo pintaba el cielo, caminaban juntos por los senderos del pueblo, con el lobo a sus talones. A veces Esteban se detenía a escuchar las risas que llegaban desde la plaza, el repicar de la campana o el lejano aullido de lobos en el bosque. En el solsticio de verano, el pueblo celebró otra fiesta, esta vez con alegría sin miedo. Hubo juegos, banquetes y bailes hasta entrada la noche. El lobo se movía entre la gente con calma y seguridad, aceptando golosinas y dejando que los niños le trenzaran flores silvestres en el pelaje. Se había convertido en una leyenda viva, símbolo de todo lo que el pueblo había superado. Pero las leyendas, Esteban lo sabía, deben honrarse con la verdad. Aquella noche se paró ante los vecinos, Ilinka a su lado y el lobo descansando a sus pies. «Estoy agradecido por su confianza», comenzó Esteban. «Pero no olvidemos, la confianza se construye día a día. La bondad también debe renovarse en cada decisión que tomemos. Siempre habrá tormentas, dudas, envidia, peligros externos, pero mientras enfrentemos esas tormentas juntos, con las manos y el corazón abiertos, no hay nada que no podamos superar». Un silencio respetuoso se apoderó de la multitud. Las heridas antiguas, aunque nunca borradas, formaban parte ahora de una historia mayor, una historia de resistencia, perdón y milagros silenciosos que ocurren cuando un acto de lealtad recibe muchos más a cambio. Esa noche, mientras Esteban se sentaba junto a su puerta, con la cabeza de Ilinka sobre su hombro y el lobo estirado a sus pies, escuchó el coro lejano de lobos cantando bajo la luna. Se sintió en paz, no porque las dificultades hubieran terminado, sino porque había aprendido a recibirlas, con valor, con esperanza y con la compañía de quienes alguna vez parecían perdidos, pero que ahora, juntos, habían encontrado su hogar. El final del verano llegó con una tormenta repentina, un temporal que bajó de las montañas con vientos aullantes y lluvia intensa. El río, normalmente sereno, se convirtió en un torrente, amenazando con desbordarse. Las cosechas peligraban y el miedo volvió a recorrer el valle, un eco oscuro de inviernos pasados. Mientras los vecinos levantaban barricadas y guiaban el ganado a terrenos más altos, Esteban sintió volver la incertidumbre. Escuchaba gritos desesperados, el retumbar de pasos y el rugido lejano del agua. El lobo caminaba inquieto a su lado, percibiendo la tensión en el ambiente. De repente, un grito aterrorizado cortó el caos. «Son los niños, desaparecieron». Estaban jugando cerca del río esta mañana. El pánico estalló. El río crecido, con sus corrientes heladas y peligros ocultos, no era lugar para nadie, menos para los niños más pequeños. Ilinka se aferró al brazo de Esteban, temblando. «Tenemos que encontrarlos, Esteban. Pueden estar en cualquier parte». Esteban levantó la voz, clara y firme por encima de la tormenta. «No pierdan tiempo buscando a ciegas. Confíen en el lobo, que él nos guíe». Sin dudarlo, el lobo partió con el hocico en el suelo y la cola en alto, sorteó el barro y los escombros. Los vecinos lo siguieron, con linternas parpadeando en la penumbra. Esteban apretó la mano de Ilinka, dejando que el instinto del lobo fuera su guía. Entre la lluvia torrencial y la maleza enredada, el lobo siguió adelante, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire o escuchar algún llanto lejano. Tras lo que parecieron horas, ladró con fuerza y corrió hacia el borde del bosque, donde el río había inundado la orilla. Allí, acurrucados en un pequeño montículo, los niños desaparecidos se abrazaban entre sí, empapados y temblando, pero vivos.
El lobo se acercó a ellos, lamiéndoles el rostro y animándolos a moverse. Mateo, guiado por Valeria y el sonido de sollozos de alivio, pidió mantas y brazos fuertes para llevar a los niños de regreso. El rescate marcó un antes y un después, la prueba definitiva para quienes aún dudaban del lugar que el lobo tenía en sus vidas. Incluso quienes antes susurraban sobre maleficios o magia oscura, ahora se arrodillaban ante el animal con gratitud. El cura bendijo al lobo, el cazador le ofreció la primera porción de la cena, y los niños se agolparon a su alrededor, colmándolo de agradecimientos y flores. Pero esa noche, mientras el pueblo festejaba y cantaba, surgió una nueva amenaza. Entre la multitud se ocultaba un extraño, un hombre vestido con ropa urbana, que observaba al lobo con ojos calculadores. Había llegado con la tormenta, haciéndose pasar por un pariente lejano dispuesto a ayudar, pero al caer la oscuridad, se movió con determinación, alejándose de la plaza y dirigiéndose hacia la cabaña de Mateo. Mateo sintió la inquietud, ese mismo escalofrío que en otras ocasiones acompañaba a cazadores y funcionarios. Llamó al lobo, que apareció al instante, cuerpo tenso y alerta. El extraño intentó atraer al animal con sobras y palabras suaves, luego sacó una red oculta. Pero el lobo esquivó mostrando los dientes, lanzando un gruñido que rasgó la noche. Valeria gritó pidiendo ayuda, y los vecinos salieron de sus casas con antorchas encendidas. El extraño huyó hacia el bosque, perseguido por el lobo. La persecución fue rápida, y pronto el hombre quedó acorralado en la orilla fangosa del río. Pero en vez de atacar, el lobo mantuvo su posición, con la mirada fija en el intruso, sujetándolo hasta que llegaron los vecinos para arrestarlo. Al quedar expuesto, el hombre confesó que había sido enviado por personas que aún querían lucrarse con la leyenda del lobo. Furtivos, coleccionistas, quienes creían que nada sagrado o libre podía existir en paz. Los pobladores expulsaron al hombre, establecieron nuevas guardias y juraron que, a partir de ese día, ninguna amenaza, tormenta, rumor o codicia rompería su unidad. El lobo, cubierto de barro pero ileso, volvió al lado de Mateo, su lealtad intacta. En los días siguientes, las aguas retrocedieron y el pueblo recuperó la calma. El lobo, una vez más, se había demostrado no solo un salvador, sino un símbolo de resistencia, un ancla frente a las tormentas que la vida y el mundo exterior siempre enviarían. Cuando el sol rompió las nubes y los niños jugaron seguros en tierra firme, Mateo comprendió la verdad definitiva. El valor no es la ausencia de miedo o problemas, sino la negativa a abandonar la esperanza, sin importar cuán oscura sea la noche. Y mientras el lobo aullaba bajo el cielo despejado, todo el valle escuchaba, corazones unidos por una lealtad más fuerte que cualquier río o tempestad. La tormenta dejó el valle más limpio y brillante, como si la tierra misma se hubiese lavado de toda sombra y duda. Las cosechas sobrevivieron, los niños volvieron a jugar tranquilos, y el río, antes amenazante, fluyó suave y claro. La historia del coraje del lobo y del espíritu indomable de la comunidad se convirtió en una leyenda que superaría cualquier adversidad. La vida siguió, pero nada volvió a ser igual. Donde antes reinaban la desconfianza y la división, ahora florecía la confianza. La cabaña de Mateo siguió siendo un punto de encuentro, con el fuego siempre encendido, el mate siempre listo y el lobo siempre presente, un centinela tanto de la naturaleza como del corazón humano. Valeria, transformada por todo lo vivido y sufrido, se convirtió en un pilar del pueblo. Su cuidado hacia Mateo era constante y sincero, su bondad se extendía como el calor en días fríos. Juntos recibían a cada visitante, ya fuera un niño curioso o un viajero cansado, compartiendo las lecciones aprendidas a través del dolor, el perdón y la gracia. Los vecinos nunca olvidaron las pruebas que enfrentaron, el frío que casi le cuesta la vida a Mateo, el hambre y el miedo, los forasteros implacables que intentaban arrebatar lo que no les pertenecía. Pero en lugar de cerrarse, se volvieron más abiertos y generosos. Plantaron árboles al borde del bosque como tributo vivo al lobo, prometiendo que ningún daño le ocurriría
mientras ellos respiraran. Cada estación traía sus propios desafíos, pero ahora el pueblo los enfrentaba como uno solo. Cuando la comida escaseaba, compartían. Cuando la enfermedad atacaba, todos ayudaban. Cuando las tormentas azotaban las montañas, recordaban el aullido del lobo y encontraban el valor para resistir. Y el lobo, ya mayor, seguía siendo una leyenda viva. Enseñaba a las nuevas crías nacidas en libertad que existía un lugar entre humanos donde la confianza y la bondad vencían al miedo. Mateo también se convirtió en mentor de los jóvenes, recordándoles que la ceguera no era la mayor dificultad, ni la vista el mayor regalo, sino que la lealtad y la esperanza podían abrir cualquier puerta. Pasaron los años, y mientras el pelaje del lobo se volvía gris y sus pasos más lentos, los vecinos lo trataban con creciente reverencia. Cuando finalmente el animal se recostó bajo el viejo quebracho junto al porche de Mateo y no se levantó más, todo el pueblo lloró como a un héroe. Lo enterraron en el corazón del pueblo, marcado con una simple piedra que llevaba grabadas palabras que Mateo había repetido muchas veces: donde la bondad guía, el valor sigue, y nadie, ni humano ni bestia, está realmente solo. Con el paso del tiempo, siguieron llegando viajeros atraídos por la historia del lobo y el hombre ciego salvado por la lealtad y el amor. Cada uno se iba con más de lo que había traído: una enseñanza, una bendición, una historia para contar. Mateo, más viejo y lento, pero nunca amargado, se sentaba a la luz del atardecer con la mano de Valeria en la suya, sintiendo el calor del fuego y la paz en su corazón. Hemos vivido en la oscuridad, solía decir, pero cada día el amanecer ha regresado, más brillante por todo lo que hemos enfrentado juntos. Si esta historia de perdón, valor y la increíble lealtad de un amigo salvaje tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y acompáñanos la próxima vez para otra historia verdadera e inolvidable de resiliencia y compasión. Juntos, celebremos el vínculo entre humanos y naturaleza y asegurémonos de que, como Mateo y su lobo, nunca caminemos solos.